Tornado había enviado a 4 hombres al hospital cuando Miguel, de 12 años, se adelantó y pronunció las palabras que silenciaron a todos. Sé cómo domar a ese caballo. Lo que el niño hizo después dejó helado hasta al hacendado más poderoso de Sonora. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del camino se levantaba formando una nube dorada bajo el sol implacable de Sonora cuando el camión negro atravesó las puertas de la hacienda Los Álamos. Miguel dejó caer la cubeta de agua que llevaba para los becerros, sus ojos oscuros fijos en el vehículo que avanzaba lentamente por el camino de tierra. Algo en ese momento le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¡Abuela!, gritó corriendo hacia la casa principal, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo. ¡Viene alguien! Doña Carmen salió al porche secándose las manos en el delantal bordado que siempre llevaba. Sus ojos entrecerrados estudiaron el vehículo que se aproximaba mientras una mano curtida por años de trabajo en el campo se posaba protectoramente sobre el hombro de su nieto. «Es don Alejandro Mendoza», murmuró con un tono que Miguel no supo descifrar. «Tu abuelo dijo que vendría hoy». El nombre de don Alejandro resonaba en toda la región como el de un hombre poderoso, dueño de la hacienda más grande del estado. Pero lo que más intrigó a Miguel fue la enorme caja de remolque que arrastraba el camión. A través de las rendijas de madera podía escucharse algo que hacía que su corazón de niño se acelerara. El sonido de cascos golpeando con violencia, relinches de furia mezclados con dolor. El camión se detuvo frente a los corrales. Don Roberto, el abuelo de Miguel, ya esperaba allí. A sus 65 años, el viejo domador mantenía la espalda recta y los hombros firmes, pero Miguel notó algo inusual en su rostro, preocupación profunda que intentaba ocultar tras su habitual expresión serena. «Roberto», la voz de don Alejandro resonó autoritaria mientras descendía del vehículo. Era un hombre corpulento, vestido con ropa de ganadero cara, botas de piel exótica y un sombrero tejano que probablemente costaba más que todo lo que la familia de Miguel poseía. «Traje al animal del que te hablé». «Don Alejandro», respondió don Roberto, quitándose su propio sombrero en señal de respeto, un gesto que Miguel había visto hacer a su abuelo solo con muy pocas personas. «¿Está muy grave?» Los relinchos desde el interior del remolque se intensificaron. El sonido era desgarrador, mezclaba rabia con sufrimiento. Varios peones de la hacienda se habían acercado, formando un semicírculo cauteloso alrededor del vehículo. Miguel se escabulló entre ellos, su curiosidad más fuerte que el miedo que comenzaba a sentir. «Es un semental de pura sangre», explicó don Alejandro mientras caminaba hacia la parte trasera del remolque. «Campeón de rodeo 3 años consecutivos. 2 meses atrás, durante una competencia en Hermosillo, uno de mis peones novatos lo montó sin mi autorización. El muchacho cayó, y en el caos que siguió, el caballo se enredó en las cuerdas del palenque. Don Roberto se acercó al remolque. Miguel lo siguió pegado a su sombra. El abuelo colocó su mano sobre la madera, sintiendo las vibraciones de cada golpe que el animal daba desde dentro. La pata trasera izquierda», continuó don Alejandro, su voz perdiendo parte de su arrogancia inicial. «Se la rompió en 2 lugares. El veterinario de Hermosillo dijo que había un 30% de posibilidad de que sanara correctamente, pero el trauma es peor que la herida física», completó don Roberto, sus palabras cargadas de sabiduría. Miguel había escuchado a su abuelo decir eso muchas veces. Los caballos nunca olvidan el dolor, solía enseñarle durante las largas tardes en los corrales. «Exactamente», admitió don Alejandro. «Pasó 3 semanas en el box de recuperación.
La pata sanó mejor de lo esperado, pero su comportamiento... Roberto, el animal está loco. Ha mordido a 4 trabajadores. Coseó a mi mejor domador, rompiéndole 3 costillas. Ya no deja que nadie se le acerque. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Todos sabían lo que esas palabras significaban. Un caballo de ese valor que se volvía peligroso solo tenía un destino. Por eso vine a ti. Don Alejandro se volvió hacia don Roberto, su expresión mezclando esperanza y resignación. Tu reputación como domador es legendaria. Si alguien puede salvar a Tornado, eres tú. Pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Hay posibilidad real o estoy posponiendo lo inevitable? Miguel observó a su abuelo. El viejo se quedó en silencio largo rato, su mano aún sobre la madera del remolque, como si pudiera leer el alma del animal a través de esa conexión. Los golpes desde dentro continuaban, cada uno más desesperado que el anterior. «Déjame verlo», dijo finalmente don Roberto. 3 peones experimentados se adelantaron con cuerdas y palos largos. La tensión era palpable cuando don Alejandro comenzó a abrir las compuertas del remolque. Miguel sintió la mano de su abuela apretando su hombro, intentando alejarlo, pero él se resistió. Necesitaba ver. Las puertas se abrieron lentamente. Por un momento, solo oscuridad. Entonces, una figura emergió como una tormenta contenida. El caballo era magnífico. Su pelaje castaño brillaba incluso cubierto de sudor y polvo. La musculatura perfecta de un campeón temblaba con cada respiración agitada. Pero fueron sus ojos lo que hizo que Miguel contuviera el aliento. Ojos salvajes, llenos de un miedo tan profundo que se había transformado en furia. La pata trasera izquierda mostraba las cicatrices de la lesión, pero se veía funcional. No era el cuerpo lo que estaba roto. Era algo mucho más profundo, algo que Miguel reconoció inmediatamente porque lo había visto antes en su propia mirada, cuando su padre los abandonó 2 años atrás. El caballo retrocedió violentamente contra la pared del remolque cuando uno de los peones intentó acercarse con la cuerda. Sus cascos delanteros se elevaron amenazadoramente en el aire. «¡Cuidado!», gritó don Alejandro. Pero don Roberto levantó una mano, deteniéndolos a todos. Se acercó lentamente, sin cuerdas, sin palos, solo él y el animal. Miguel quería gritar, advertirle que se alejara, pero algo en la expresión de su abuelo lo mantuvo en silencio. «Tranquilo, muchacho». La voz de don Roberto era apenas un susurro. «Nadie va a lastimarte aquí». El caballo resopló, sus hollares dilatándose. Por un segundo pareció que se lanzaría sobre el viejo, pero entonces algo cambió. Una fracción de segundo donde el animal reconoció algo en ese hombre que se acercaba sin miedo, pero también sin agresión. Don Roberto extendió su mano lentamente. El caballo dio un paso atrás, pero no atacó. Los segundos se estiraron como horas. Finalmente, el abuelo se detuvo a 1 metro de distancia. «Tiene miedo», dijo volviéndose hacia don Alejandro. «Pero aún hay esperanza. Puedo trabajar con él». Don Alejandro exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo. «¿Cuánto tiempo necesitas?» «Dame 1 mes. Te pagaré el doble de tu tarifa habitual». Don Roberto negó con la cabeza. «Este trabajo no es por dinero, don Alejandro. Si logro salvarlo, el pago será verlo correr libre nuevamente». Mientras los hombres discutían detalles, Miguel no apartaba sus ojos del caballo. En ese momento, sin entender completamente por qué, supo que ese animal y él compartían algo. Ambos estaban rotos de formas que nadie más podía ver. Ambos necesitaban ser salvados. Y quizás, pensó el niño con una determinación que superaba sus 12 años, ambos podían salvarse mutuamente. La primera noche después de la llegada de Tornado, Miguel no pudo dormir.
Desde su pequeña habitación en la parte trasera de la casa principal, podía escuchar los relinchos desesperados del caballo en el corral especial que don Roberto había preparado. No eran gritos de furia ahora, sino algo mucho más devastador: lamentos de soledad y confusión. A las 3 de la madrugada, incapaz de soportarlo más, Miguel se deslizó fuera de su cama. La madera del piso crujió bajo sus pies descalzos mientras se dirigía hacia la puerta. La luna llena iluminaba el camino hacia los corrales con una luz plateada que hacía que todo pareciera un sueño. ¿A dónde crees que vas, muchacho? La voz de don Roberto lo sobresaltó. Su abuelo estaba sentado en el porche, una taza de café humeante en sus manos callosas. A su edad, el viejo rara vez dormía más de 4 horas. Yo lo escuché llorando, admitió Miguel, sabiendo que mentirle a su abuelo era imposible. El viejo siempre sabía. Don Roberto dio una palmada en el escalón junto a él. Miguel se sentó y su abuelo le pasó la taza. El niño tomó un sorbo del líquido amargo, sintiendo cómo el calor se esparcía por su pecho. «Ese caballo está asustado», dijo el abuelo, mirando hacia los corrales. «Ha perdido su mundo. Todo lo que conocía se desmoronó en un instante de dolor y pánico». «¿Cómo cuando papá se fue?». Las palabras salieron de Miguel antes de que pudiera detenerlas. Don Roberto se quedó en silencio por un momento largo. Luego asintió lentamente. «Sí, mijo, muy parecido a eso». Miguel sintió un nudo en la garganta. 2 años habían pasado desde que Carlos, su padre, había salido de la hacienda una mañana diciendo que iba al pueblo y nunca regresó. Semanas después, llegó una carta desde Tijuana. Estaba cruzando a Estados Unidos, buscando una vida mejor, prometiendo enviar dinero que nunca llegó. «Tu padre tenía sus propios demonios», continuó don Roberto, su voz grave pero gentil. «Algunas personas huyen cuando tienen miedo. No es porque no nos amaran, sino porque no sabían cómo sanar sus propias heridas». «¿Y Tornado?», preguntó Miguel. «¿Él está huyendo?». «No puede huir», respondió su abuelo. «Por eso ataca. Es todo lo que le queda. Pelear porque no puede correr». Los relinchos del caballo resonaron nuevamente en la noche. Don Roberto se levantó, extendiendo su mano hacia Miguel. «Ven, te voy a enseñar algo que mi padre me enseñó cuando yo tenía tu edad». Caminaron juntos hacia los corrales. La estructura era más grande de lo normal, con paredes altas y sólidas. Don Roberto había diseñado este espacio específicamente para caballos con trauma. En el centro, Tornado se movía nerviosamente, sus cascos levantando pequeñas nubes de tierra. «Observa», susurró don Roberto. «¿Qué ves?». Miguel estudió al animal cuidadosamente. «Está sudando. Sus orejas se mueven constantemente en todas direcciones. Su cola está tensa». «Bien. ¿Y qué significa eso?». «Está alerta, esperando el peligro». «Exacto». Don Roberto sonrió con orgullo. «Ahora mira su pata herida». Miguel entrecerró los ojos. La pata trasera izquierda se apoyaba en el suelo, pero Tornado desplazaba más peso hacia las otras 3. «Le duele todavía». «No físicamente», corrigió su abuelo. El veterinario certificó que la fractura sanó perfectamente. Pero en su mente, ese dolor sigue ahí. Cada vez que pone peso en esa pata, su cerebro le dice que va a romperse otra vez. «Entonces, ¿cómo lo ayudamos a olvidar?». Don Roberto se sentó en el suelo junto a la cerca. Miguel lo imitó, ambos con sus espaldas contra la madera. «No se trata de hacer que olvide, mijo. Se trata de enseñarle que puede recordar y aún así seguir adelante». Durante la siguiente hora, el abuelo compartió historias. Habló de su propio padre, don Emilio, quien había sido el mejor domador de caballos en 3 estados. Le contó sobre un potro que había presenciado el ataque de un puma a su madre cuando era apenas un bebé. Ese potro creció aterrorizado de cualquier movimiento rápido, de cualquier sombra.
Todos en el rancho decían que había que sacrificarlo, relató don Roberto, su voz llevando el peso de los recuerdos. Pero mi padre se negó. Pasó 6 meses trabajando con ese potro. Nunca usó látigo, nunca usó espuelas, nunca levantó la voz. ¿Y funcionó?, preguntó Miguel, completamente absorto en la historia. Ese potro se convirtió en el caballo más fiel que mi padre tuvo jamás. Lo montó durante 15 años. Nunca lo lastimó, nunca lo asustó, porque entendió algo fundamental. La confianza rota puede reconstruirse, pero solo con paciencia y consistencia. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte cuando don Roberto finalmente se levantó. Mañana comienza el trabajo real. Pero antes, necesito que entiendas algo muy importante. Miguel se puso de pie, sus ojos fijos en los de su abuelo. Domar un caballo no se trata de romper su espíritu, dijo don Roberto colocando ambas manos en los hombros del niño. Se trata de ganar su confianza. Un caballo domado por miedo te obedecerá, pero siempre buscará la oportunidad de escapar. Un caballo domado por respeto y confianza te protegerá con su vida. ¿Por qué me cuentas todo esto, abuelo? Don Roberto miró hacia Tornado, quien ahora los observaba desde el centro del corral, con sus ojos oscuros y desconfiados. Porque necesito tu ayuda, Miguel. Este trabajo es demasiado grande para un viejo como yo. El corazón del niño se aceleró. ¿Qué puedo hacer yo? Solo tengo 12 años. Tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo, respondió su abuelo con una sonrisa triste. Tienes tiempo. Tu paciencia es más joven, más fresca, y ese caballo necesita a alguien que pueda estar con él durante horas sin cansarse. Miguel sintió una mezcla de miedo y emoción. ¿Me estás pidiendo que te ayude a domarlo? Te estoy pidiendo que me ayudes a sanarlo, corrigió don Roberto, que es muy diferente. Los primeros rayos del sol comenzaron a bañar el corral de oro. Tornado se había tranquilizado ligeramente, quizás por el sonido constante de sus voces suaves. El caballo bajó su cabeza para mordisquear el heno que don Roberto había dejado la noche anterior, aunque sus ojos nunca dejaron de vigilarlos. ¿Aceptas?, preguntó el abuelo. Miguel miró al caballo, tan roto y asustado como él se había sentido cuando su padre se fue. Pensó en todas las noches que había llorado en silencio, creyendo que nadie lo entendía. Pensó en cómo su abuelo, sin muchas palabras pero con presencia constante, lo había ayudado a sanar. Sí, dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. Quiero ayudar. Don Roberto asintió, una expresión de orgullo profundo en su rostro curtido. Entonces, mañana al amanecer, comenzamos. Pero recuerda esto, Miguel, lo que estás a punto de aprender no es solo sobre caballos, es sobre la vida, sobre el dolor y sobre cómo el amor paciente puede curar incluso las heridas más profundas. Mientras regresaban a la casa para desayunar, Miguel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. No sabía cómo, pero estaba seguro de que salvar a Tornado de alguna manera lo salvaría a él también. Lo que ninguno de ellos sabía era que en solo 3 semanas enfrentarían una crisis que pondría a prueba todo lo que Miguel estaba a punto de aprender. El primer día de entrenamiento comenzó antes del amanecer. Miguel se despertó con el olor del café recién hecho y las tortillas calientes que doña Carmen preparaba en la cocina. Su abuela no dijo mucho, pero le empacó un almuerzo extra y le revolvió el cabello con cariño antes de que saliera. «Ten cuidado, mijo», fue todo lo que dijo, pero Miguel vio la preocupación en sus ojos. Don Roberto ya estaba en el corral cuando Miguel llegó. El viejo había trazado un círculo en la tierra con un palo, aproximadamente 3 metros de diámetro, alrededor de donde Tornado se mantenía en la esquina más alejada. «Este es el espacio de seguridad», explicó su abuelo señalando el círculo. «Nunca entraremos aquí sin su permiso. Es su territorio y debe aprender que respetamos sus límites».
¿Y cómo nos dará permiso?, preguntó Miguel confundido. Lo verás en sus señales. Cuando esté listo, sus orejas se relajarán, bajará la cabeza, masticará aunque no tenga comida en la boca. Son signos de que está procesando, pensando, considerando si puede confiar. Durante esa primera mañana no se acercaron al caballo en absoluto. En cambio, don Roberto y Miguel simplemente se sentaron en el extremo opuesto del corral, hablando en voz baja, a veces en silencio, permitiendo que Tornado se acostumbrara a su presencia. La paciencia es la primera lección, dijo don Roberto mientras el sol subía en el cielo. En este mundo de prisa, todos quieren resultados inmediatos, pero la sanación verdadera no tiene atajos. Tornado los observaba constantemente. Sus músculos permanecían tensos, listos para explotar en movimiento en cualquier momento. Cada vez que alguno de ellos se movía, aunque fuera ligeramente, el caballo retrocedía, sus cascos golpeando el suelo en advertencia. Al mediodía, cuando el calor se volvía insoportable, don Roberto le indicó a Miguel que era hora de retirarse. Siempre nos iremos antes de que él quiera que nos vayamos. Así aprenderá que nuestra presencia no es una amenaza interminable. El segundo día fue prácticamente idéntico al primero, y el tercero. Miguel comenzaba a impacientarse, aunque intentaba no mostrarlo. Pero su abuelo siempre sabía. ¿Crees que no está pasando nada?, preguntó don Roberto la tarde del tercer día. Bueno, Miguel dudó. Miguel todavía no nos deja acercarnos. Pero ayer, ¿cuántas veces retrocedió cuando nos sentamos?, Miguel pensó. ¿Como 20 veces? ¿Y hoy? El niño procesó la pregunta. Solo 5 veces, y dejó de retroceder después de la primera hora. Don Roberto sonrió. Eso, mijo, es progreso. Pequeño, pero real. El cuarto día trajeron algo nuevo, música. Don Roberto llevó una vieja radio a pilas y la colocó fuera del corral, tocando suavemente canciones rancheras. Tornado se sobresaltó al principio, pero después de una hora sus orejas comenzaron a moverse al ritmo de la música. Los caballos aman los patrones, explicó el abuelo. La música constante les da algo predecible en lo que enfocarse, les ayuda a calmarse. El quinto día, don Roberto tomó una decisión audaz. Se acercó al borde del círculo de seguridad que había trazado, pero no lo cruzó. Tornado inmediatamente levantó la cabeza, sus ojos muy abiertos, su cuerpo en máxima alerta. «Tranquilo, muchacho», habló don Roberto con esa voz suave que Miguel había aprendido a reconocer. «Solo voy a dejarte un regalo». Lentamente, el viejo colocó una manzana justo en el borde del círculo. Luego retrocedió hasta donde Miguel esperaba. Pasaron 2 horas sentados allí, observando. Tornado miraba la manzana, luego a ellos, luego otra vez a la manzana. «No va a comerla mientras estemos aquí», susurró Miguel. «No importa», respondió su abuelo. «Lo importante es que la dejamos». Tenía razón. Al día siguiente, cuando llegaron temprano en la mañana, la manzana había desaparecido. «¿Ves?», don Roberto señaló el espacio vacío. «Está comenzando a asociarnos con cosas buenas, no con dolor». Pero el séptimo día, todo cambió. Don Alejandro Mendoza llegó sin previo aviso, su camioneta levantando polvo mientras se detenía frente a los corrales. 3 hombres lo acompañaban, todos con la complexión y la actitud de vaqueros profesionales. Roberto saludó a don Alejandro, pero su tono era diferente al de la semana anterior, más cortante, menos esperanzado. «Necesito ver el progreso». Don Roberto se levantó, limpiándose el polvo de los pantalones. Miguel notó cómo la mandíbula de su abuelo se tensaba. «Está avanzando, don Alejandro, pero es un proceso delicado». «Un proceso delicado», repitió el hacendado. «Han pasado 7 días, Roberto, una semana completa, y según lo que veo, el caballo sigue en la misma esquina, tan salvaje como cuando llegó». Miguel sintió una oleada de indignación. No podía ver don Alejandro lo lejos que habían llegado.
¿Que Tornado ya no atacaba cada vez que ellos se movían? ¿Qué había comido la manzana? Con todo respeto, don Roberto mantuvo su voz tranquila. Estos procesos no pueden apresurarse. Tengo un rancho que dirigir, interrumpió don Alejandro, y un caballo campeón que vale una fortuna si puede volver a competir. Pero cada día que pasa sin resultados es dinero perdido. Uno de los hombres que lo acompañaban, un tipo fornido con cicatrices en los brazos, se adelantó. Don Alejandro, si me permite, yo podría tener a ese animal montado en 3 días, con los métodos tradicionales. Miguel vio cómo la mirada de su abuelo se endurecía. Los métodos tradicionales significaban cuerdas, látigos, espuelas, dominación por fuerza, romper al caballo hasta que la sumisión fuera su única opción. Ese no es mi camino, dijo don Roberto firmemente. Quizás tu camino es demasiado suave para este caso, sugirió don Alejandro. Mira, Roberto, te respeto. Todos en Sonora respetan tu trabajo, pero este caballo no es un potro asustadizo, es un semental de competencia con huesos rotos que se soldaron mal en su cabeza. Sus huesos sanaron perfectamente, contraatacó don Roberto. Es su espíritu lo que está roto. ¿Y cuánto tiempo necesitas para sanar un espíritu? La frustración de don Alejandro era evidente. ¿1 mes? ¿2? ¿1 año? Tengo gastos, Roberto. El veterinario, el transporte, el alimento especial. Esto me está costando una fortuna. En ese momento, Tornado relinchó fuertemente. Todos voltearon hacia el corral. El caballo se movía nerviosamente, claramente agitado por la tensión en el aire, por las voces elevadas, por la presencia de extraños. «Véanlo», dijo el hombre fornido. «Está fuera de control. Con su permiso, don Alejandro, démenos una oportunidad a mí y a mis muchachos. En 1 semana lo tendremos domado». Miguel sintió su corazón acelerarse. No podían permitir eso. Todo lo que habían logrado, toda la confianza que Tornado estaba comenzando a desarrollar, se destruiría en minutos con esos métodos brutales. Don Roberto se adelantó, colocándose entre el corral y los visitantes. «Le di mi palabra de que trabajaría con este caballo por 1 mes. Apenas ha pasado 1 semana. Y le estoy diciendo que no puedo esperar 1 mes». La voz de don Alejandro subió de tono. «Necesito ver resultados reales, no solo un caballo que acepta manzanas. Abuelo», Miguel habló de repente, sorprendiendo a todos, especialmente a sí mismo. «Déjame intentar algo». Don Roberto se volvió hacia él. «Miguel, por favor», insistió el niño. «Una oportunidad». Los ojos del abuelo buscaron los de su nieto, y en ellos Miguel intentó transmitir toda la certeza que sentía. Había estado observando, aprendiendo, entendiendo. Sabía lo que Tornado necesitaba, porque era lo que él mismo había necesitado. «Está bien», dijo don Roberto finalmente, aunque la duda era evidente en su voz. «Pero desde fuera del círculo, no te acerques más de lo que yo me he acercado». Miguel asintió y caminó lentamente hacia la cerca del corral. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Tornado lo observaba, sus ojos fijos en este nuevo humano pequeño que se acercaba. El niño se detuvo exactamente donde su abuelo había puesto la manzana días atrás. Luego, para sorpresa de todos, se sentó en el suelo, cruzando las piernas, haciéndose lo más pequeño e inofensivo posible, y comenzó a cantar. Era una canción que Miguel no había cantado desde que su padre se fue, La Malagueña, una melodía tradicional que Carlos solía tararear mientras trabajaba en los corrales, su voz grave llenando el aire del atardecer. En las noches especiales, cuando la luna estaba llena y el trabajo del día había sido bueno, su padre tomaba la guitarra y cantaba las palabras completas mientras Miguel y su madre escuchaban desde el porche. Ahora
Sentado en el polvo con las piernas cruzadas frente a un caballo traumatizado, Miguel dejó que esas notas emergieran de su garganta. Al principio su voz temblaba, quebrada por la emoción y el nerviosismo, pero conforme continuaba, algo dentro de él se abrió y las palabras fluyeron más fácilmente. «Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas». Don Alejandro abrió la boca para protestar, pero don Roberto levantó una mano, deteniéndolo. Todos permanecieron inmóviles, observando. Tornado había girado completamente su cuerpo hacia Miguel. Sus orejas, que habían estado aplastadas contra su cabeza en señal de agresión desde que los visitantes llegaron, ahora apuntaban hacia adelante, captando cada nota. El caballo dio un paso, solo uno, pequeño, tentativo, pero un paso fuera de su esquina de seguridad. «Debajo de esas dos cejas tienes unos ojos que matan». Miguel cerró sus propios ojos mientras cantaba, permitiéndose recordar. Recordó a su padre cargándolo sobre sus hombros cuando tenía 5 años, caminando por estos mismos corrales. Recordó el olor a cuero y tierra que siempre acompañaba a Carlos. Recordó la última vez que lo vio, una mañana ordinaria que resultó ser extraordinaria porque fue la última. Cuando abrió los ojos, Tornado había dado 3 pasos más. Ahora estaba a solo 2 metros del borde del círculo de seguridad. Don Roberto contenía la respiración. Incluso el domador fornido había callado, observando algo que claramente no entendía. «A mí me gustan los aretes, de ese tu rebozo de seda». La voz de Miguel se hizo más fuerte, más segura. No estaba cantando para impresionar a don Alejandro o para demostrar algo a su abuelo. Cantaba porque en ese momento, frente a ese animal roto y asustado, las palabras eran lo único que tenía para ofrecer y sorprendentemente parecían ser suficientes. Tornado bajó su cabeza. Sus músculos, que habían estado tensos desde su llegada, comenzaron a relajarse. El caballo masticó, aunque no había comida en su boca, exactamente la señal que don Roberto había descrito días atrás. Estaba procesando, considerando, decidiendo. Negra de luto vestía, una tarde del verano. Miguel extendió su mano lentamente, con la palma hacia arriba, sin levantarse, sin moverse de su posición sentada. No era una invitación agresiva, no era una demanda. Era simplemente una ofrenda de paz, de entendimiento entre dos seres que habían sido abandonados por quienes se suponía debían protegerlos. El silencio que siguió cuando Miguel terminó la canción fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. El mundo entero parecía estar conteniendo el aliento, esperando ver qué haría el caballo. Tornado miró la mano extendida, luego miró a Miguel. Sus ojos, que habían estado llenos de furia y miedo durante días, ahora mostraban algo diferente: curiosidad. Tal vez incluso reconocimiento de que este humano pequeño entendía el dolor de una manera que los otros no podían. El caballo dio otro paso, y otro. Estaba ahora en el borde del círculo de seguridad. Don Roberto había dicho que nunca entrarían en ese espacio sin permiso. Pero Miguel no había entrado. Había invitado al caballo a salir. «Miguel», susurró don Roberto en advertencia, «no te muevas. Deja que él decida». El niño permaneció completamente quieto. Su mano extendida no temblaba ahora. En su mente repetía las lecciones de su abuelo: paciencia, respeto, confianza, no fuerza, nunca fuerza. Tornado estiró su cuello. Su hocico se acercó a la mano de Miguel, tan cerca que el niño podía sentir el aliento cálido del animal sobre su piel. El mundo se redujo a ese momento, ese punto de conexión entre un niño de 12 años y un caballo que todos habían declarado perdido. Entonces, suave como un susurro, los labios de Tornado tocaron la palma de Miguel. Don Alejandro ahogó un grito. El domador fornido maldijo en voz baja. Don Roberto cerró los ojos, una sonrisa de alivio profundo en su rostro curtido. Miguel no se movió.
Simplemente habló, su voz tan baja que solo el caballo podía escucharlo claramente. Yo también he estado asustado. Yo también me he sentido solo, pero mi abuelo me enseñó que el miedo no tiene que durar para siempre. Tornado no se apartó. En cambio, bajó su cabeza completamente, de manera que su frente casi tocaba el pecho de Miguel. Era una posición de sumisión, sí, pero no la sumisión forzada que viene del miedo. Era la rendición voluntaria que viene de la confianza. «Es suficiente por hoy», dijo don Roberto suavemente, acercándose lentamente. «Miguel, retrocede despacio, muy despacio». El niño obedeció. Se puso de pie gradualmente, manteniendo contacto visual con Tornado todo el tiempo. El caballo lo siguió con la mirada, pero no intentó seguirlo ni alejarse. Simplemente observó mientras Miguel regresaba al lado de su abuelo. Don Alejandro estaba visiblemente impactado. «Yo nunca había visto algo así». «Mi nieto tiene un don», dijo don Roberto con orgullo apenas contenido. «El mismo don que tenía su padre antes de que el mundo lo rompiera también». La mención de Carlos hizo que Miguel sintiera un nudo en la garganta, pero también algo más: comprensión. Su padre había huido porque no sabía cómo lidiar con sus propios miedos. Tornado atacaba por la misma razón, y Miguel, al enfrentar sus propios terrores y ofrecer consuelo al caballo, estaba encontrando una forma de sanar que ninguno de los otros dos había descubierto. «Quiero cambiar nuestro acuerdo», dijo don Alejandro de repente. Todos lo miraron. «Un mes no será suficiente. Necesitarán más tiempo para hacer esto correctamente». Y Miguel se volvió hacia el niño. «¿Aceptarías ser parte oficial del equipo de entrenamiento?» Miguel miró a su abuelo, buscando guía. Don Roberto asintió. «Si tú quieres, mijo». «Quiero», respondió Miguel, sin dudar. El domador fornido sacudió la cabeza con incredulidad. «Esto va contra todo lo que aprendí sobre domar caballos». «Porque no estamos domando», explicó don Roberto. «Estamos sanando, y esa es una habilidad completamente diferente». Mientras don Alejandro y sus hombres se preparaban para irse, prometiendo regresar en 2 semanas para ver el progreso, Miguel se quedó mirando a Tornado. El caballo también lo miraba, y en ese intercambio silencioso, algo fundamental cambió. Pero lo que nadie sabía era que en solo 10 días llegaría una tormenta que pondría a prueba esta nueva y frágil conexión de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Y cuando llegara ese momento, Miguel tendría que tomar una decisión que definiría no solo el destino de Tornado, sino el suyo propio. Por ahora, sin embargo, había esperanza. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar. Los días siguientes trajeron una transformación que incluso don Roberto admitía no haber visto en sus 40 años como domador. Miguel comenzó a llegar a los corrales antes del amanecer, cuando las estrellas todavía salpicaban el cielo y el aire fresco de octubre traía el olor a tierra mojada y salvia. Tornado lo esperaba ahora. Esperaba, ya no en la esquina más alejada, sino cerca de la cerca, su cabeza asomándose por encima de los tablones de madera cuando escuchaba los pasos del niño acercándose. «Buenos días, muchacho», saludaba Miguel cada mañana, usando el mismo tono suave que su abuelo había perfeccionado. Había aprendido que la consistencia era clave, los mismos saludos, los mismos movimientos, el mismo respeto por el espacio del animal. El 8º día después del momento de la canción, Miguel logró algo que hizo que don Roberto contuviera las lágrimas. El niño entró al círculo de seguridad y Tornado no solo lo permitió, sino que caminó hacia él voluntariamente. «Despacito, mijo», guió su abuelo desde fuera del corral. «Deja que él marque el ritmo». Miguel extendió su mano y acarició el cuello del caballo por primera vez. La piel era suave y caliente bajo sus dedos.
Tornado cerró los ojos por un momento, absorbiendo el contacto que había rechazado violentamente durante semanas. ¿Lo sientes?, preguntó don Roberto, su voz cargada de emoción. Está dejando ir la tensión, está permitiéndose confiar. Pero el verdadero avance llegó el 10º día, cuando Miguel se arrodilló junto a la pata trasera izquierda de Tornado, la que había sufrido la doble fractura. El caballo se puso tenso inmediatamente, sus músculos endureciéndose bajo el pelaje. «Lo sé», susurró Miguel, su mano moviéndose lentamente hacia la extremidad. «Te duele solo recordarlo, pero necesito que veas que está bien, que puedes confiar en ella otra vez». Paso a paso, centímetro a centímetro, la mano de Miguel descendió por la pata del caballo. Cuando finalmente tocó la cicatriz donde el hueso había estado roto, Tornado tembló pero no se apartó. Era un acto de fe tremendo para un animal que había aprendido que el dolor llegaba sin advertencia. «Eres muy valiente», dijo Miguel, y su voz se quebró ligeramente. «Mucho más valiente que yo». Doña Carmen comenzó a traerles el almuerzo al corral cada día. Se sentaba en un banco bajo la sombra de un mezquite viejo, observando a su nieto trabajar con una dedicación que no había visto desde antes de que Carlos se fuera. «Se parece a su padre cuando tiene un propósito», comentó una tarde mientras compartía tacos de carne asada con don Roberto. «Esa misma determinación en los ojos, pero con algo que Carlos nunca tuvo», respondió el abuelo masticando pensativamente. «La paciencia para ver las cosas hasta el final». La abuela quedó en silencio por un momento. «¿Crees que Carlos alguna vez va a volver?». Don Roberto miró hacia donde Miguel cepillaba suavemente el lomo de Tornado, hablándole en murmullos que solo el caballo podía escuchar. «No lo sé, pero si lo hace, encontrará que el niño que dejó se ha convertido en alguien más fuerte que él». Sin embargo, no todo era progreso suave. El 13º día, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió pesado, cargado con una electricidad que hacía que el cabello en los brazos de Miguel se erizara. Las vacas en los corrales distantes estaban inquietas, moviéndose nerviosamente en círculos. «Viene tormenta», anunció don Roberto esa mañana, mirando hacia el horizonte norte, donde nubes oscuras se acumulaban como tinta derramada en el cielo. Una grande, por el peso del aire. Miguel sintió un nudo en el estómago. Tornado había mejorado enormemente con sonidos predecibles, con rutinas consistentes, pero una tormenta eléctrica era caos puro, impredecible y violento, exactamente el tipo de situación que podía deshacer semanas de progreso. «¿Qué hacemos?», preguntó, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. «Lo preparamos», respondió su abuelo, «y oramos que el trabajo que hemos hecho sea suficiente». Pasaron ese día reforzando el refugio en una esquina del corral, añadiendo más paja para amortiguar el sonido, colgando mantas gruesas en los lados para crear una sensación de seguridad. Pero todos sabían que si Tornado entraba en pánico durante la tormenta, podría lastimarse gravemente intentando escapar. Esa noche, durante la cena, la familia se sentó alrededor de la mesa de madera que había pertenecido a 3 generaciones de la familia. Doña Carmen sirvió pozole rojo, el platillo favorito de Miguel, pero el niño apenas podía comer. «¿Estás preocupado por el caballo?», observó su abuela, no como pregunta, sino como hecho. Miguel asintió. «Hemos llegado tan lejos. Si la tormenta lo asusta». «Entonces comenzarán de nuevo», interrumpió don Roberto suavemente. «Así es la vida, mijo. 2 pasos adelante, 1 atrás. Lo importante es nunca darse por vencido». «Tu abuelo tiene razón», añadió doña Carmen, colocando una mano sobre la de Miguel. «Pero hay algo más que necesitas entender. Este caballo no es solo un animal para ti, ¿verdad?». Miguel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Sacudió la cabeza. «Cuando miro a Tornado, me veo a mí mismo.
Veo todo el miedo que sentí cuando papá se fue, la rabia, la confusión. Y al sanarlo, continuó su abuela con voz suave, estás sanando esas partes de ti también. El silencio que siguió fue interrumpido por el primer trueno distante. Todos voltearon hacia la ventana. Las nubes habían avanzado más rápido de lo esperado. Relámpagos iluminaban el cielo oscurecido en destellos violentos de luz blanca. Miguel se levantó de golpe. «Tengo que estar con él». «Miguel». Don Roberto comenzó, pero el niño ya corría hacia la puerta. «Lleva tu impermeable», gritó doña Carmen tras él, pero sus palabras se perdieron en el sonido de otro trueno, mucho más cercano. Cuando Miguel llegó al corral, las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaban a caer. Tornado estaba en el centro del espacio abierto, su cabeza alta, sus ojos muy abiertos, mirando el cielo con terror. El caballo recordaba, la última tormenta que había experimentado había sido la noche después de su accidente, cuando el dolor en su pata era insoportable y cada trueno parecía burlarse de su sufrimiento. «Tornado», llamó Miguel, pero su voz fue tragada por el viento que ahora soplaba con fuerza. El caballo comenzó a correr en círculos, sus cascos golpeando el suelo en pánico creciente. La pata herida, aunque sanada físicamente, temblaba bajo el estrés. Si Tornado la lastimaba de nuevo ahora, después de todo el progreso... Sin pensarlo dos veces, Miguel trepó la cerca. Don Roberto había llegado corriendo detrás de él, gritando algo que se perdió en el rugido de la tormenta. Pero Miguel no se detuvo. Saltó al interior del corral justo cuando el cielo se abría completamente, desatando un diluvio que convertía el suelo en lodo en segundos. «¡Tornado!», gritó Miguel con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Mírame! ¡Estoy aquí!». El caballo se detuvo abruptamente, resbalando en el lodo. Sus ojos encontraron los de Miguel a través de la cortina de lluvia. En ese momento, con el mundo desmoronándose a su alrededor, el niño comenzó a cantar. La lluvia golpeaba tan fuerte que Miguel apenas podía mantener los ojos abiertos. El agua corría por su rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía que estaba derramando. A solo 3 metros de distancia, Tornado temblaba violentamente, su cuerpo entero convulsionando con cada trueno que sacudía el cielo. «¡Miguel, sal de ahí!». La voz de don Roberto era desesperada desde el otro lado de la cerca. «¡Es muy peligroso!». Pero el niño no se movió. En cambio, a través de la tormenta rugiente, comenzó a cantar la misma canción que había usado para ganar la confianza del caballo por primera vez. La malagueña salió de sus labios, temblorosa al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. Un relámpago iluminó el corral con luz cegadora, seguido inmediatamente por un trueno tan fuerte que hizo que el suelo vibrara. Tornado relinchó en pánico puro, levantándose sobre sus patas traseras. Miguel vio en cámara lenta cómo los cascos delanteros del animal descendían hacia donde él estaba parado. «¡Miguel!». El grito de doña Carmen perforó la noche. El niño se lanzó hacia un lado, aterrizando en el lodo mientras los cascos de Tornado golpeaban el suelo exactamente donde había estado un segundo antes. El dolor atravesó su hombro donde había impactado, pero no podía detenerse ahora. Si perdía la atención de Tornado, si el caballo se hundía completamente en el pánico, todo estaría perdido. «¡Tornado, mírame!», gritó Miguel, poniéndose de pie con dificultad. El lodo hacía que cada movimiento fuera una lucha. «Por favor, mírame». El caballo giraba en círculos, sus ojos desorbitados viendo amenazas en cada sombra proyectada por los relámpagos. Su pata herida resbalaba peligrosamente en el lodo, si caía, si se rompía de nuevo. Miguel hizo lo único que se le ocurrió. Se plantó en el centro del corral, extendió sus brazos y cantó más fuerte que nunca.
Su voz de niño luchaba contra el rugido de la tormenta, pequeña pero inquebrantable. «¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas!». Tornado se detuvo, solo por un segundo, pero fue suficiente. Sus orejas giraron hacia el sonido de la voz de Miguel. «Debajo de esas dos cejas tienes unos ojos que matan». El niño dio un paso hacia el caballo. Tornado retrocedió, resbalando en el lodo. Miguel continuó avanzando, paso a paso, cantando con cada gramo de fuerza que tenía en su cuerpo de 12 años. Don Roberto había entrado al corral también, moviéndose lentamente por el perímetro, listo para intervenir si era necesario, pero incluso él sabía que cualquier movimiento brusco ahora podría ser desastroso. «A mí me gustan los aretes de ese tu rebozo de seda». Miguel estaba ahora a menos de 2 metros de Tornado. El caballo temblaba, pero ya no corría. Sus ojos, aunque todavía mostraban miedo, estaban fijos en el niño empapado que cantaba frente a él. «Lo sé», dijo Miguel, su voz más suave ahora, mezclando palabras con la melodía. «Sé que tienes miedo. La última vez que hubo una tormenta así, estabas solo y herido. Pero esta vez no estás solo. Esta vez estoy aquí contigo». Otro relámpago, otro trueno. Pero Tornado no huyó. En cambio, dio un paso vacilante hacia Miguel. «Eso es», susurró el niño. «Yo no voy a lastimarte. Nunca voy a lastimarte». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel ahora, indistinguibles de la lluvia. «Mi papá me dejó también, ¿sabes? Una mañana normal salió por la puerta y nunca regresó. Y cada día después de eso, yo esperaba. Esperaba escuchar sus pasos, su voz, su risa, pero nunca vinieron». Tornado bajó su cabeza acercándose más. «Y me enojé tanto», continuó Miguel, su voz quebrándose. «Estaba tan furioso con él por irse, por no quererme lo suficiente como para quedarse. Como tú estás furioso con las personas que te lastimaron, que te hicieron sentir que nunca estarías bien otra vez». El caballo estaba ahora a centímetros de Miguel. El niño extendió su mano lentamente, colocándola sobre el cuello mojado del animal. Pero estar enojado solo me lastimaba a mí, y atacar a todos solo te lastima a ti. Así que decidí algo, Tornado. Decidí que aunque mi papá se fue, aunque me rompió el corazón, yo no iba a dejar que eso me rompiera completamente». Miguel presionó su frente contra el cuello del caballo. «Y tú tampoco tienes que estar roto. Podemos estar heridos y aún así seguir adelante. Podemos recordar el dolor y aún así ser valientes». La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor, pero en ese círculo pequeño donde el niño y el caballo se unían, había una calma que desafiaba el caos. Tornado envolvió su cuello alrededor de Miguel, en algo que solo podía describirse como un abrazo equino. Don Roberto, observando desde su posición cerca de la cerca, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro curtido. En 40 años domando caballos, nunca había presenciado algo así. Su nieto no estaba domando a Tornado. Estaban sanándose mutuamente. Doña Carmen había llegado al corral también, sosteniéndose de la cerca, su rosario apretado en sus manos mientras murmuraba oraciones, pero había una sonrisa en su rostro a pesar de las lágrimas. Su nieto, el niño que había estado perdido en su propio dolor durante 2 años, había encontrado su camino de regreso. La lluvia comenzó a disminuir gradualmente. Los truenos se alejaban, sus rugidos volviéndose ecos distantes. Miguel y Tornado permanecieron juntos, ninguno dispuesto a romper esa conexión que había sido forjada en el fuego de sus miedos compartidos. «Vamos, muchacho», susurró Miguel finalmente. «Vamos al refugio. Estaremos secos y a salvo allí». Para asombro de todos, Tornado siguió a Miguel hacia el refugio cubierto que habían preparado. El caballo, que días antes habría atacado a cualquiera que intentara dirigirlo, ahora caminaba mansamente junto al niño, confiando en que este pequeño humano lo llevaría a un lugar seguro. Cuando finalmente estuvieron bajo el techo del refugio,
Miguel se desplomó en la paja, agotado física y emocionalmente. Tornado se acostó junto a él, algo que don Roberto sabía que ningún caballo haría a menos que confiara completamente en su compañía. «Lo hiciste, mijo», dijo don Roberto entrando al refugio, seguido por doña Carmen con mantas calientes. «Lo salvaste». «No, abuelo», respondió Miguel, su mano acariciando el cuello de Tornado. «Nos salvamos el uno al otro». Mientras la familia se acurrucaba alrededor del niño y el caballo, ninguno notó la figura que observaba desde la distancia. Don Alejandro había llegado sin avisar, atraído por informes de la tormenta, preocupado por su valioso semental. Lo que había presenciado lo había dejado sin palabras, y tomó una decisión que cambiaría todo. El sol de la mañana siguiente brillaba sobre un mundo lavado y renovado. Los charcos reflejaban el cielo azul como espejos rotos en la tierra. Miguel despertó en su cama sin recordar cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era quedarse dormido en el refugio con Tornado. «Tu abuelo te cargó», dijo doña Carmen, entrando a la habitación con ropa limpia. «Estabas empapado y temblando. Te cambiamos la ropa y te metimos a la cama. Ha dormido 12 horas». «¿Tornado?», preguntó Miguel inmediatamente, incorporándose tan rápido que mareó. «Tranquilo, mijo», su abuela sonrió. «El caballo está bien. Tu abuelo ha estado con él toda la mañana. De hecho, hay algo que necesitas ver». Miguel se vistió rápidamente y corrió hacia los corrales. Lo que vio lo dejó sin aliento. Tornado no solo estaba bien, estaba transformado. El caballo trotaba libremente por el corral. Su paso era fluido y confiado. La pata trasera izquierda se apoyaba completamente en el suelo sin vacilación. Era como si la tormenta hubiera lavado no solo la suciedad, sino también los últimos vestigios de su trauma. «Es un milagro», susurró don Roberto, que estaba recargado en la cerca. «O quizás simplemente el poder del amor verdadero». «¿Puedo entrar?», preguntó Miguel. «Ya no necesitas pedir permiso», respondió su abuelo. «Ese caballo es tuyo tanto como tú eres suyo». Miguel abrió la puerta del corral y Tornado inmediatamente trotó hacia él. No con miedo o agresión, sino con la alegría pura de ver a un amigo. El caballo bajó su cabeza y empujó suavemente el pecho de Miguel, casi tumbándolo. «Buenos días a ti también», rió el niño, sintiendo una felicidad que no había experimentado en años. «Miguel». La voz seria de don Roberto hizo que el niño volteara. Su abuelo no estaba solo. Don Alejandro Mendoza estaba parado junto a él, y su expresión era inescrutable. «Don Alejandro». Miguel sintió un nudo en el estómago. No sabía que había venido. «Llegué anoche durante la tormenta», explicó el hacendado. «Vi todo desde mi camioneta. No quise interrumpir algo tan extraordinario». Hubo un silencio incómodo. Miguel acarició el cuello de Tornado buscando consuelo en la presencia del animal. «Necesitamos hablar», continuó don Alejandro. «Los tres, y doña Carmen también si es posible». 20 minutos después, la familia estaba reunida en la sala de la casa principal. Doña Carmen sirvió café y pan dulce, pero nadie tocó nada. La tensión era palpable. Don Alejandro se aclaró la garganta. «He sido ganadero toda mi vida, he creado campeones, he trabajado con los mejores domadores del país, he visto cosas que la mayoría de la gente solo lee en libros, pero lo que presencié anoche superó todo lo que creía posible». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Miguel. «Ese caballo estaba perdido. 3 veterinarios me dijeron que lo sacrificara. 5 domadores profesionales me dijeron que era demasiado peligroso y un niño de 12 años hizo lo que ninguno de ellos pudo, lo salvó». «No lo salvé yo solo», protestó Miguel. «Mi abuelo me enseñó todo». «Tu abuelo te enseñó técnicas», corrigió don Alejandro.
Pero lo que tienes tú es algo que no puede enseñarse, es un don natural, una conexión con los animales que he visto solo en 2 personas en toda mi vida. Don Roberto permanecía en silencio, pero Miguel notó cómo sus manos se tensaban sobre la taza de café. Por eso vine esta mañana con una propuesta. Don Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. En 3 semanas se celebrará el Torneo Nacional de Charrería en Guadalajara. Es el evento más importante del año, los mejores jinetes, los mejores caballos y premios que pueden cambiar vidas. Colocó el sobre la mesa. Quiero que Miguel y Tornado representen a mi hacienda en la categoría de jineteo de yegua. No esperaría que ganaran, por supuesto, es su primera competencia, pero la exposición, la experiencia... Tornado es un semental, no una yegua, interrumpió don Roberto, su voz tensa. Entonces, en la categoría de cala de caballo, ajustó don Alejandro sin inmutarse. El punto es que este niño y este caballo juntos son algo especial. El mundo necesita verlo. Miguel tiene 12 años, dijo doña Carmen firmemente. Es un niño, no un jinete profesional. Precisamente por eso sería extraordinario, respondió don Alejandro. Además, no estaría solo. Don Roberto iría como entrenador principal. Todos los gastos pagados, por supuesto. Transporte, hotel, comida, todo. Miguel sintió su corazón acelerarse. Había visto el torneo nacional en televisión con su padre cuando era más pequeño. Carlos siempre soñaba con competir allí algún día, pero nunca lo logró. Y hay algo más. Don Alejandro sacó otro documento. Si aceptan, quiero contratar formalmente a Miguel como mi domador junior. Un salario mensual, beneficios para toda la familia y cuando tenga edad suficiente, un puesto permanente en mi hacienda. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel miró a su abuelo, luego a su abuela. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos. Don Roberto parecía estar luchando una batalla interna. Es mucho dinero, continuó don Alejandro, señalando las cifras en el contrato. Suficiente para arreglar esta casa, comprar equipos nuevos, contratar ayuda adicional. Sé que las cosas han sido difíciles desde que Carlos se fue. La mención de su padre fue como un puñetazo para Miguel. Vio cómo su abuela se tensaba, cómo su abuelo apretaba la mandíbula. Necesito pensarlo, dijo don Roberto finalmente. Por supuesto. Don Alejandro se levantó. Les doy 2 días, pero necesito una respuesta antes del viernes para hacer los registros necesarios. Cuando el hacendado se fue, la familia se quedó sentada en silencio. Finalmente, doña Carmen habló. Es una oportunidad que no volverá a presentarse. Es también mucha presión para un niño, contraatacó don Roberto. El torneo, las expectativas, los ojos de todo el país sobre él. Abuelo Miguel habló por primera vez. ¿Qué crees tú que debo hacer? El viejo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los corrales. Tornado pastaba tranquilamente, su silueta recortada contra el sol de mediodía. Creo que tienes un don especial, Miguel. Y los dones no se nos dan para esconderlos. Se nos dan para compartirlos con el mundo. Entonces debería aceptar. Don Roberto se volvió, su rostro mostrando toda la sabiduría de sus años. Debería aceptar solo si lo haces por las razones correctas, no por el dinero, no por la fama, sino porque crees que tú y Tornado juntos pueden mostrarle a otros que la sanación es posible, que el amor y la paciencia pueden lograr lo que la fuerza nunca podrá. Miguel pensó en su padre, en cómo Carlos había perseguido sueños egoístas que lo llevaron a abandonar a su familia. Pensó en Tornado, en cómo habían sanado juntos. Pensó en todas las personas y animales en el mundo que estaban rotos y necesitaban esperanza. Quiero hacerlo, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?,
preguntó doña Carmen, que si en algún momento siento que Tornado está estresado o infeliz, nos retiramos inmediatamente. Su bienestar es más importante que cualquier trofeo. Don Roberto sonrió, lágrimas orgullosas brillando en sus ojos. Ese es mi nieto. Ese es el hombre que tu padre debió haber sido. Pero ninguno de ellos sabía que aceptar esta propuesta los llevaría a enfrentar desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades, sino la misma esencia de quienes eran. Los siguientes 18 días fueron los más intensos de la vida de Miguel. Don Roberto diseñó un programa de entrenamiento que comenzaba al amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Pero a diferencia de otros entrenamientos que Miguel había visto con caballos de competencia, estos nunca involucraban fuerza o presión. La cala de caballo evalúa la conexión entre jinete y animal, explicó don Roberto la primera mañana de entrenamiento. No se trata de dominar al caballo, sino de moverse como uno solo con él. Tus órdenes deben ser tan sutiles que los jueces apenas puedan verlas. El caballo debe responder a tu intención, no a tus riendas. Miguel y Tornado trabajaban en patrones de movimiento, círculos perfectos, cambios de dirección fluidos, detenciones inmediatas que requerían confianza absoluta. Cada día, el vínculo entre ellos se profundizaba. El niño aprendió a comunicarse con Tornado usando apenas la presión de sus piernas, el cambio de peso de su cuerpo y a veces solo un susurro. Pero no todo era entrenamiento técnico. Don Roberto insistía en que pasaran tiempo simplemente estando juntos. Miguel limpiaba los cascos de Tornado cada tarde, cepillaba su pelaje hasta que brillaba como caoba pulida y le hablaba sobre todo: sus miedos sobre el torneo, sus recuerdos de su padre, sus sueños para el futuro. Un caballo que confía en ti te perdonará cualquier error técnico, decía don Roberto. Pero un caballo entrenado solo con técnica te abandonará en el momento en que más lo necesites. La primera complicación llegó en forma de Sebastián Ruiz, un jinete de 19 años de Jalisco que había ganado el torneo nacional los últimos 2 años consecutivos. Don Alejandro lo invitó a la hacienda para entrenar con el equipo. Pero quedó claro desde el primer momento que Sebastián veía a Miguel como una amenaza. «Así que tú eres el niño prodigio», dijo Sebastián la tarde de su llegada, observando a Miguel trabajar con Tornado. Su tono era condescendiente, burlón. «Don Alejandro no deja de hablar de ti, el muchacho que domó al caballo imposible». Miguel no respondió, concentrándose en guiar a Tornado a través de una figura de 8 perfecta. «Es lindo», continuó Sebastián, «pero la cala de caballo no es para aficionados, es un arte que toma años dominar. No algo que un niño puede aprender en 3 semanas porque cantó una canción bonita». Sebastián, la voz de don Roberto cortó el aire como un látigo. «Si no tienes nada constructivo que aportar, puedes irte». El joven jinete levantó las manos en falsa rendición. Solo trataba de ayudar. El niño necesita saber la realidad de lo que enfrentará en Guadalajara. Jinetes con décadas de experiencia, caballos entrenados desde potros para este propósito específico. No es un juego. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Las palabras de Sebastián resonaban en su cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había aceptado participar en algo para lo que no estaba preparado? ¿Y si humillaba a su familia, a don Alejandro y peor aún, a Tornado? Se deslizó fuera de la cama y fue al corral. Tornado estaba despierto, como si hubiera estado esperándolo. Miguel entró y se sentó en la paja junto al caballo. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «Tengo miedo de fallar, de decepcionarlos a todos, de que piensen que fui un error». Tornado bajó su cabeza, presionando su hocico contra el pecho de Miguel. En ese gesto simple, el niño encontró consuelo. «Pero también tengo miedo de algo más», continuó,
las lágrimas comenzando a fluir. Tengo miedo de que si fallamos, don Alejandro se dé cuenta de que no soy especial, que solo fuimos suerte, y entonces todo volverá a ser como antes, pobre, invisible, el niño que su propio padre no quiso lo suficiente como para quedarse. La puerta del corral se abrió suavemente. Doña Carmen entró envuelta en su rebozo. «No podías dormir tampoco», dijo, sentándose junto a su nieto. «He estado viendo cómo entrenas cada día, cómo te esfuerzas hasta que estás tan cansado que apenas puedes caminar de regreso a casa. ¿Y sabes qué he notado?». Miguel negó con la cabeza. «Que nunca sonríes durante el entrenamiento. No como lo hacías en esos primeros días cuando simplemente estabas sanando a Tornado sin pensar en torneos o premios». Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Tenía razón. En algún momento durante estas 3 semanas, el entrenamiento había dejado de ser sobre su conexión con Tornado y había comenzado a ser sobre demostrar algo. «Don Alejandro es un buen hombre», continuó su abuela, «pero tiene sus propias razones para querer que compitas. Prestigio para su hacienda, validación de sus métodos de entrenamiento, y esas razones no son malas, pero no son las tuyas». «¿Y cuál es mi razón?», preguntó Miguel. «Solo tú puedes responder eso, mijo. Pero te diré algo que aprendí en mis 70 años de vida. Cualquier cosa que hagas por miedo al fracaso o por necesidad de probar tu valor, ya estás derrotado antes de empezar. Pero lo que haces por amor, aunque no salga perfecto, siempre será suficiente». A la mañana siguiente, Miguel se despertó con una claridad que no había sentido en días. Durante el entrenamiento, ignoró completamente a Sebastián, quien seguía haciendo comentarios sarcásticos desde la cerca. En cambio, se enfocó en Tornado, en la sensación de moverse juntos, en la alegría pura de comunicarse sin palabras. «Eso es», gritó don Roberto después de una secuencia particularmente fluida. «Ahí está mi nieto otra vez». Incluso Sebastián quedó en silencio, observando con algo que podría haber sido respeto, mientras Miguel y Tornado ejecutaban movimientos que parecían más una danza que un ejercicio de entrenamiento. Pero la segunda complicación llegó 5 días antes del torneo, cuando una carta llegó desde Tijuana. La letra en el sobre era inconfundiblemente familiar. Carlos, el padre de Miguel, escribía por primera vez en 2 años. Miguel sostuvo la carta con manos temblorosas, incapaz de decidir si abrirla o quemarla. Don Roberto lo encontró sentado en el porche, el sobre sin abrir en su regazo. «¿Vas a leerla?», preguntó su abuelo suavemente. «No sé si quiero saber qué dice», admitió Miguel. «¿Qué excusa podría tener para explicar 2 años de silencio?». «Quizás ninguna», respondió don Roberto. «O quizás una que no esperabas. Pero ocultarse de las verdades difíciles nunca ha hecho que desaparezcan». Miguel abrió el sobre con dedos temblorosos. La carta era corta, escrita con la letra descuidada de su padre, que recordaba de las notas escolares de hace años. «Miguel, mi hijo», comenzaba, «me enteré por un amigo de Sonora que vas a competir en el torneo nacional. No puedo explicarte cuánto me enorgullece saber eso, aunque sé que no tengo derecho a estar orgulloso después de lo que hice. Voy a estar allí, en Guadalajara. Necesito verte, necesito explicarte. Por favor, dame esa oportunidad. Papá». Las manos de Miguel temblaban tanto que casi deja caer la carta. Su padre vendría. Después de 2 años de ausencia, de silencio, de dolor, Carlos estaría allí observándolo. Y Miguel no sabía si eso lo hacía sentir esperanzado o aterrorizado. El Estadio 3 de Marzo en Guadalajara rugía con la energía de 20,000 espectadores. Miguel nunca había visto tanta gente en un solo lugar.
Las banderas de diferentes estados ondeaban en el aire, las bandas de mariachi llenaban los momentos entre competencias y el olor a cuero, caballo y tierra mezclada con elote asado creaba una atmósfera embriagadora. «Respira, mijo», dijo don Roberto, colocando una mano en el hombro de su nieto. «Son solo personas, y tú solo tienes que preocuparte por una cosa, tu conexión con Tornado». Pero Miguel no podía respirar normalmente. Sus ojos escaneaban frenéticamente la multitud, buscando la figura de su padre. ¿Estaría allí? ¿Había sido real la carta o solo un sueño cruel? Participante número 17, Miguel Hernández representando a Hacienda Los Álamos. La voz del anunciador reverberó por el estadio. El jinete más joven en la historia del torneo nacional a sus 12 años. Un murmullo recorrió la multitud. Miguel sintió miles de ojos clavados en él mientras guiaba a Tornado hacia la arena principal. El caballo, como sintiendo la tensión de su jinete, pisó nerviosamente, sus orejas moviéndose en todas direcciones. «Tranquilo», susurró Miguel, acariciando el cuello de Tornado. «Somos solo tú y yo». Como siempre. Sebastián Ruiz había competido una hora antes, ejecutando una rutina perfecta que había dejado a los jueces y al público en completo silencio de admiración. Su puntuación, 9, 7 de 10, la más alta del día hasta ahora. «No pienses en eso», había dicho don Alejandro, quien observaba nerviosamente desde las gradas VIP. «Haz tu mejor esfuerzo y eso será suficiente». Pero Miguel sabía que eso era mentira, para don Alejandro, para todos los que habían apostado reputación y dinero en él. Su mejor esfuerzo solo sería suficiente si ganaban. Los jueces tomaron sus posiciones. El silencio cayó sobre el estadio. Miguel cerró los ojos por un momento, bloqueando todo. La multitud, las expectativas, el peso de las miradas. En ese instante recordó la primera vez que vio a Tornado, roto y furioso en ese remolque. Recordó la tormenta, cuando cantó bajo la lluvia. Recordó cada pequeño avance, cada momento de confianza ganada. Abrió los ojos y apretó suavemente las piernas contra los flancos de Tornado. El caballo respondió instantáneamente, moviéndose hacia adelante en un trote elegante que parecía flotar sobre la arena. La rutina comenzó. Círculos amplios que se estrechaban gradualmente. Cambios de dirección que fluían como agua. Tornado respondía a cada señal invisible de Miguel con precisión perfecta. No porque fuera forzado, sino porque confiaba. «¡Extraordinario!», gritó el comentarista. «La sincronización entre jinete y caballo es impecable. Parecen leer la mente del otro». Miguel guió a Tornado a través de la secuencia más difícil. Una serie de giros cerrados seguidos de una detención completa desde galope. Era el movimiento que había practicado miles de veces, el que requería confianza absoluta, porque si el caballo dudaba, aunque fuera una fracción de segundo, terminarían en el suelo. Tornado galopaba a máxima velocidad. El viento azotaba el rostro de Miguel. El rugido de la multitud desaparecía en un zumbido distante. Era solo ellos dos, moviéndose como uno solo. «Ahora», susurró Miguel. Tornado se detuvo en seco, sus 4 cascos plantándose en la arena simultáneamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego el estadio explotó en aplausos. Pero en ese momento de triunfo, Miguel sintió algo mal. Tornado temblaba debajo de él, no de esfuerzo, sino de dolor. La pata trasera izquierda, la que había estado fracturada, se elevaba ligeramente del suelo. El corazón de Miguel se detuvo. Faltaban 2 movimientos finales para completar la rutina. 2 movimientos que casi garantizarían el primer lugar. Pero cada uno requería que Tornado pusiera peso en esa pata. «¿Estás bien, muchacho?», susurró Miguel, doblándose para examinar a Tornado. El caballo relinchó suavemente, un sonido que Miguel había aprendido a reconocer como incomodidad. Los jueces,
esperaban. La multitud murmuraba, confundida por la pausa. Don Roberto se había levantado de su asiento, su rostro pálido de preocupación. Don Alejandro gesticulaba furiosamente, claramente indicándole a Miguel que continuara. Y entonces, Miguel lo vio. Entre la multitud, una figura que no había visto en 2 años. Carlos, su padre, estaba parado junto a la barrera de la arena, lágrimas corriendo por su rostro. Su boca formaba palabras que Miguel no podía escuchar, pero podía leer claramente. «Lo siento, hijo». En ese instante, Miguel supo con absoluta claridad lo que tenía que hacer. Se bajó de Tornado suavemente, colocando una mano en el cuello del caballo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en confusión. «¿Qué está haciendo el jinete?», preguntó el comentarista. «Faltan 2 movimientos cruciales». Miguel guió a Tornado lentamente hacia la salida de la arena, caminando junto a él en lugar de montarlo. Los jueces se miraron entre sí, confundidos. Técnicamente no había completado la rutina. Técnicamente sería descalificado. Sebastián Ruiz observaba desde las gradas con una sonrisa de satisfacción. Don Alejandro tenía la cabeza entre sus manos, pero don Roberto sonreía con un orgullo que iluminaba todo su rostro. Cuando Miguel y Tornado salieron de la arena, veterinarios se apresuraron a examinar al caballo. «Inflamación menor en la pata trasera», diagnosticó uno de ellos. «Nada grave, pero le habría causado dolor significativo si hubiera continuado. Tomaste la decisión correcta». «Perdimos», susurró Miguel, las lágrimas finalmente cayendo. «Decepcione a todos». «No, mijo». Miguel levantó la vista. Su padre estaba parado frente a él. Carlos se veía más viejo, más delgado, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas que como las recordaba. Pero su sonrisa era la misma. «Ganaste algo mucho más importante que un trofeo», dijo Carlos, su voz quebrándose. «Ganaste algo que yo nunca tuve, el coraje de hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo». Miguel no sabía si abrazar a su padre o apartarse. 2 años de abandono no desaparecían con palabras bonitas. Pero antes de que pudiera decidir, el anuncio resonó por los altavoces del estadio, y lo que dijeron cambiaría todo nuevamente. «Damas y caballeros», la voz del anunciador resonó por todo el estadio. «Los jueces han solicitado un momento para hacer un anuncio especial». El silencio cayó sobre las 20.000 personas. Miguel, todavía parado junto a Tornado con su padre a su lado, sintió que el mundo se detenía. «En 50 años de historia de este torneo», continuó el anunciador, «nunca habíamos presenciado lo que acabamos de ver. El panel de jueces, en decisión unánime, ha creado una nueva categoría para este año, el premio al espíritu de la charrería». Un murmullo recorrió la multitud. Miguel intercambió miradas confundidas con don Roberto, quien había bajado corriendo de las gradas. «Este premio reconoce que la verdadera esencia de nuestro deporte no es simplemente la técnica o la victoria, sino el vínculo sagrado entre jinete y caballo. Caballo. La integridad de poner el bienestar del animal por encima de cualquier gloria personal». Y el primer receptor de este premio es Miguel Hernández y Tornado. El estadio explotó en aplausos ensordecedores. Personas que minutos antes murmuraban confundidas, ahora se ponían de pie, ovacionando. Miguel sintió las piernas débiles, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Además, la voz continuó cuando el ruido disminuyó. Don Alejandro Mendoza ha anunciado que Tornado será oficialmente transferido a la propiedad de Miguel Hernández, como reconocimiento a su extraordinario trabajo y dedicación. Miguel se volvió hacia donde don Alejandro estaba sentado. El hacendado asintió, una sonrisa genuina en su rostro. No era la victoria que había planeado, pero era algo mucho más valioso: el respeto ganado por hacer lo correcto.
No puedo aceptarlo, susurró Miguel. Tornado vale una fortuna. Mi familia no puede... Ya está hecho, dijo don Alejandro acercándose, acompañado por don Roberto. Ese caballo nunca fue realmente mío. Desde el momento en que cantaste bajo la lluvia, se convirtió en tuyo. Solo estoy haciendo oficial lo que todos ya sabíamos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel ahora. Se volvió hacia Tornado, quien lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes, y presionó su frente contra el cuello del caballo. «Eres mío», susurró, «de verdad mío». Mientras los organizadores preparaban la ceremonia de premiación, Carlos se acercó tímidamente a don Roberto. Los dos hombres se miraron en silencio por un largo momento. «No vine a pedir perdón», dijo Carlos finalmente. «Lo que hice no tiene perdón. Abandoné a mi familia cuando más me necesitaban. Huí como un cobarde». «Entonces, ¿por qué viniste?», preguntó don Roberto, su voz dura pero no cruel. «Para decirle a mi hijo que estoy orgulloso de él, que logró convertirse en el hombre que yo nunca pude ser, y para decirle...» La voz de Carlos se quebró. «Que si me da la oportunidad quiero intentar hacer las cosas bien, no buscando su perdón instantáneo, sino ganándomelo día a día». «Oh», don Roberto estudió a su hijo por un largo momento. «No es a mí a quien tienes que convencer». Carlos asintió, volviéndose hacia Miguel, quien ahora sostenía un hermoso trofeo de plata en forma de un jinete sobre un caballo. «Miguel», llamó su padre. El niño se detuvo. Durante 2 años había imaginado este momento. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Si gritaría o lloraría o simplemente caminaría? Pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que la rabia que había cargado durante tanto tiempo se había transformado en algo diferente durante estos meses con Tornado. «No te voy a decir que está bien lo que hiciste», dijo Miguel, su voz temblando pero firme, «porque no lo está. Me lastimaste. Lastimaste a mamá antes de que muriera. Lastimaste al abuelo y a la abuela. Lo sé». Carlos bajó la cabeza, incapaz de mantener la mirada de su hijo. «Pero Tornado me enseñó algo», continuó Miguel. «Me enseñó que estar roto no significa estar destruido para siempre. Que el dolor puede sanar si estás dispuesto a hacer el trabajo, a ser paciente, a confiar otra vez, aunque sea aterrador». Carlos levantó la vista, esperanza brillando en sus ojos. «No sé si puedo perdonarte hoy», admitió Miguel, «pero tal vez podamos comenzar de nuevo, despacio, como yo comencé con Tornado, un paso a la vez». Su padre ahogó un sollozo, asintiendo frenéticamente. «Un paso a la vez. Es todo lo que te pido». La ceremonia de premiación fue un borrón de fotografías, apretones de manos y flashes de cámaras. Sebastián Ruiz, quien había ganado el primer lugar técnico, se acercó a Miguel después. «Pensé que era solo un niño con suerte», admitió el joven campeón. «Pero lo que hiciste allá afuera, eso requiere más coraje que cualquier rutina perfecta. Me enseñaste algo hoy». Esa noche, de regreso en la hacienda Los Álamos, la familia se reunió alrededor de la mesa. Doña Carmen había preparado un festín: tamales, mole, arroz con leche. Carlos había sido invitado, pero había declinado educadamente, entendiendo que su camino de regreso sería largo. «Estoy orgulloso de ti, mijo», dijo don Roberto, alzando su copa de agua fresca de Jamaica. «No por el premio, aunque ese es merecido, sino por la persona en la que te has convertido». «Tu abuelo tiene razón», añadió doña Carmen, sus ojos brillando con lágrimas felices. «Llegaste a nosotros roto hace 2 años, un niño que había perdido a su padre y estaba perdiendo la fe en el mundo. Y de alguna manera, al sanar a ese caballo, te sanaste a ti mismo». Miguel miró por la ventana hacia los corrales donde Tornado pastaba tranquilamente bajo la luz de la luna. El caballo que todos habían declarado perdido, el niño que se había sentido invisible,
Juntos, habían encontrado algo que ninguno de los dos podría haber encontrado solo: esperanza. Abuelo, dijo Miguel suavemente, ¿crees que alguna vez podré ser tan buen domador como tú? Don Roberto sonrió, esa sonrisa sabia que había guiado a Miguel a través de todo este viaje. Ya lo eres, mijo, porque aprendiste la lección más importante, que domar nunca fue sobre quebrar espíritus. Se trata de sanar corazones rotos con paciencia, respeto y amor incondicional. Y a veces, añadió doña Carmen, los que estamos tratando de sanar terminan salvándonos a nosotros. Mientras Miguel se preparaba para dormir esa noche, el trofeo brillando en su repisa junto a la fotografía de su madre que había muerto cuando él tenía 5 años, supo que algo fundamental había cambiado. No solo en Tornado, no solo en su relación con su padre, sino en él mismo. Había aprendido que el verdadero coraje no era nunca tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Que la familia no siempre era perfecta, pero siempre valía la pena luchar por ella, y que a veces los regalos más grandes llegaban envueltos en los desafíos más difíciles. Afuera, bajo el vasto cielo estrellado de Sonora, Tornado relinchó suavemente, y Miguel sonrió, sabiendo que ese sonido ya no era de miedo o dolor, sino de paz. El camino había sido largo y difícil, pero finalmente tanto el niño como el caballo habían encontrado su camino a casa.